Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, Los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 4-7 de la noche, donde nos vestimos de lujo para recibirlos, para compartir este momento, conversando, hablando de historia con Enrique Encinosa. Enrique, todo un historiador, toda una persona, una celebridad en el mundo de este acontecer, nos regala su tiempo para darnos luz sobre los acontecimientos que jamás deben ser olvidados, que representan la historia, que es el conocimiento de dónde venimos y hacia dónde vamos. Para todos ustedes que nos acompañan aquí hoy, muchísimas gracias. Por favor, compartan el programa. Es un programa único, un programa súper especial y para nosotros es motivo de orgullo pues poderlo hacer. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Le invitamos a suscribirse aquí al canal. Nos dispensen con los algoritmos que permite la plataforma, la manito arriba, la campana, que nos permite de esa manera pues estar comunicados cada vez que estemos subiendo algún material nuevo. Gracias nuevamente y sin mayor dilaciones, por favor, compartan y pasemos inmediatamente con Enrique Encinosa. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos esta velada de hoy, miércoles 4-7 de la noche. Para nosotros es un privilegio tener esta oportunidad donde están pasando tantas cosas a nuestro alrededor en la política diaria, tener esta oportunidad de hablar de la historia y con personas tan versadas y tan bien informadas como es el caso de Enrique Encinosa. Muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos y por prestar tu tiempo para esta magna obra que es recordar la historia. Bueno, para mí es un placer y verdaderamente te digo, yo disfruto hablando historia. Sobre todo disfruto hablando historia porque yo creo que hay tanta gente que no la conoce. Cubanos de diferentes generaciones. eh, Hay mucho misterio en la cuestión cubana a veces en la historia de todos los países, pero más que nada en el caso de Cuba. Hoy vamos a hablar del año 59. La primera pregunta que me han hecho muchísima gente cuando yo hablo del año 59 y los cambios que vinieron es que si era Fidel comunista. Fidel no era comunista. Fidel era fidelista. Que para él era más importante ser fidelista que ser comunista. En los años 40, y esto no lo digo yo, lo dice Pardollada, que fue íntimo amigo de Fidel en esa época. Y Pardollada dice que en los años 40 Fidel andaba con un libro de los discursos de Mussolini debajo del brazo. La frase, la historia me absolverá, que tanto se ha usado en Cuba como refrán, es copiada de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler cuando va a su juicio, que después lo meten preso y después sale y crea el partido nazi. Pero Hitler en su defensa no dijo exactamente la historia me absolverá, pero dijo los dioses de la historia me absolverán. Y Fidel quitó a Dios y simplemente se puso él. Bueno, mira, el asunto es que Fidel, yo creo que con su ego y con su deseo de poder, él lo que estaba buscando no era nada de justicia social, nada de comunismo, nada de socialismo, nada de... Él lo que estaba buscando era un sistema que le diera a él poder indefinido. ¿Okay? Si Fidel hubiera tomado el poder en el año 35, hubiera andado vestido como la Gestapo y hubiera sido
un gobierno nazi, porque eso es lo que le convenía en ese momento. Pero que ahora, dentro del grupo de Fidel sí había. Raúl Castro fue a la reunión mundial de jóvenes comunistas en Praga en 1952. ¿Ok? O sea, antes de Moncada. El Che Guevara venía de una familia comunista y había estado con el gobierno de Arbenz en Guatemala antes de encontrarse con Fidel en México. Que por cierto, Che Guevara hay muchos mitos, podemos hacer un programa especial sobre él. Uno de los mitos que era doctor. En realidad, si tú buscas el libro de Enrique Ross, que habla sobre Che, que hace una investigación, los expedientes del Che en Argentina se han perdido, ¿no? Desaparecieron misteriosamente. Aparentemente él sí terminó estudios médicos, pero nunca hizo internado, nunca pasó licencia en Argentina, y cuando él se encuentra con Fidel en México, él era un fotógrafo callejero. Hey. Así que, y Camilo también venía de una familia comunista, comunistas españoles. Camilo trabajaba en sastrería. ¿Mm? En el ejército rebelde, los comunistas no eran obvios. O sea, no era algo que se... Quienes más adoctrinaban a su gente eran Raúl Castro y Che Guevara. ¿Mm? Y el PSP, que era el Partido Socialista Popular, que era como los comunistas se llamaban en aquella época, el PSP había enviado de la juventud del PSP, habían ido varios a las montañas. Universo Sánchez, que llega comandante, es uno de ellos. Y dentro de ese marco de gente, la mayoría se identificaban por boinas. Tú veías rebeldes con casco, rebeldes con sombrero cowboy, rebeldes con sombrero de guajiro, pero por lo general los miembros del PSP y casi todos van a parar a la columna de Che o de Raúl. ¿No? Y la gran mayoría de ellos usaban boinas. Eso era simplemente una manera que se identificaban. Ya en la conferencia anterior hablamos de los 20.000 muertos. Sí. No hubo 20.000 muertos. De nuevo lo repito, ¿ok? Porque esto es algo que la gente lo habla y lo dice y lo repite. Pero así son muchas cosas en la historia. ¿Ok? El archivo cubano que dirige María Huerlao y que comenzó el doctor Armando Lagos hace años, tiene todos los muertos del 53 hasta ahora de todos los lados. ¿Okay? Ellos ponen los muertos de la milicia, los muertos del LCB, los muertos del ejército batista, los muertos del ataque a Palacio, en Moncada, todo. Todo lo que, incluso las bohemias aquellas que salieron al principio de la revolución, que se decían en tal fecha murió fulanito, lo encontraron muerto en tal calle. El número de muertes del 53 al 59 ya documentado apenas pasan de 3.000. 3.000 y algo. Y simplemente hay que considerar que entre esos 3.000 muertos, algunos aparecían en la calle. No necesariamente eran todos políticos. Claro. ¿Ok? Una ganga criminal podía decir, fulano nos está dando la mala con la bolita, vamos a eliminarlo. ¿Ok? Y lo tiran en la calle, después piensa la gente, fue el 26 de julio, fue la gente Ventura, fue el directorio, lo que fuera. Sí. Pero no. Cuando Batista se va,
ya los rebeldes controlaban todas las carreteras de entrada en Oriente. O sea, no podía, el ejército seguía en Santiago, Cuba, pero no podían recibir refuerzos ni suministros porque las carreteras estaban bloqueadas por el ejército rebelde. Y ya cuando Batista se va, ya él había decidido irse, porque nadie toma una decisión así en 2 horas y se va. Pero cuando Batista ya está para irse, ya los rebeldes están en las puertas de Santa Clara y en las puertas de Cienfuegos, que era William Morgan el que dirigía la entrada a Cienfuegos. Así que el día que Batista se va, yo era un niño cuando aquello, pero después, como historiador, entrevisté a Roberto Martín Pérez, que sí estuvo ahí con Batista. O sea, su padre era coronel y él estaba en una fiesta y el padre vino a buscarlo y le dijo, vámonos. ¿Cómo que vámonos? Y dice, sí, sí, deja a tu mujer aquí, que ella vaya para la casa y vámonos tú y yo porque nos van a matar. Martín Pérez me cuenta que cuando llega a Colombia, ¿ok?, que creo que eran 3 aviones, sí, creo que eran 3 aviones, que están 3 aviones esperando para cargarlos de gente. Martín Pérez me dijo, yo nunca he visto tanta gente cobarde en mi vida. Dice, había coroneles y generales que estaban llorando como niñas y pidiendo, ay, pero que no se olviden de mí. ¿Cuándo salimos? Dice que uno miraba por la ventana y decía, ¿qué piensa la soldadesca? Temeroso que los agentes de los cabos se pusieran bravos. Y así sucesivamente. Y fue, dice Martín Pérez, que fue un bochornoso. No, claro. Bochornoso. Entonces, viene una pugna por el poder. Diferentes partidos políticos quieren crear un gobierno provisional, pero el que tenía la mística, en parte creada por el New York Times, en parte creada por Bohemia, por Quevedo y por Tamargo, con la mística que tenía Fidel Castro y la gente que tenía, porque él sí tenía, creo que eran 16 o 17 columnas, pero las columnas no eran de 100 hombres ni 200 hombres, pero sí tenía en la Sierra Maestra, tenía en la Sierra Cristal, tenía una unidad en el Escambray, que dirigía Félix Torres, el viejo comunista, y tenía un grupito que dirigía Escalona en Pinar del Río, ¿no?, que los demás no lo tenían. Había el segundo frente estaba en el Escambray y el directorio estaba en el Escambray y los auténticos estaban en el Escambray y no sé si algunos estaban en Oriente. Pero o sea, el que más numerología tenía a su favor de gente armada era Fidel. Y el que había recibido la propaganda del New York Times era Fidel. Y entonces comienzan los fusilamientos. Yo era un niño en aquel momento, pero ya yo estaba consciente de lo que estaba pasando porque yo había tenido 2 primos míos, habían estado echados en la Sierra Maestra. Y cuando empiezan los fusilamientos, algo que yo creo que no se había visto nunca en Cuba antes, y era el fusilamiento público. Cornelio Rojas, Alayón, de España. Hubo numerosos fusilados que después se exhibían en televisión en Cuba, ¿no? Bueno. Mi padre conocía a Cornelio Rojas y la película con Cornelio Rojas es impresionante. Yo la vi cuando tenía 9 años, pero Cornelio Rojas se para contra la pared y la cabeza explota. O sea, le dieron en la frente y la mitad del cerebro se salió. Y
Raúl Castro fue el que más fusiló de todos los comandantes. Y Che Guevara también. Che Guevara fusiló alrededor de 200, pero en enero, no me acuerdo ahora la cifra exacta, pero en enero 12, Raúl Castro fusiló un burujón de gente. E incluso aquí en Miami se conoce mucho a Asa, el periodista, que tiene un programa de televisión, de radio, etc. Bueno, Asa, que aquí lo consideramos dominicano porque creció y nació en República Dominicana, pero es hijo de cubanos. Y su tío, Bonifacio Asa, era un oficial naval. Ahora, fíjate, un oficial naval en los tiempos de Batista, ¿qué hacía? Navegar para arriba y para abajo, pero no había piratas, no había batallas marinas. Las invasiones que venían de Miami llegaban porque simplemente no había suficientes barcos y fragatas y lanchas para detenerlo o encontrarlo. Bonifacio Asa lo meten preso, lo sueltan porque deciden que no tienen ningún crimen. Al otro día lo arrestan y lo fusilan. Con el grupo que fusiló en Oriente Raúl Castro. Así que más allá de los fusilamientos, a mí me dieron un shock, yo era muy niño, pero yo recuerdo haber visto y oír los comentarios de los adultos en mi casa, de mi padre, de mi madre, de mi tía, de mi abuela, el juicio de Sosa Blanco. Sosa Blanco era un comandante del ejército y decidieron que su juicio iba a ser público. Bueno, yo era mucho más niño todavía que tú, pero yo recuerdo que ese fusilamiento fue transmitido por la televisión. No solo eso, el juicio se lleva a cabo en el Palacio de los Deportes, Sí. donde se jugaba basquetbol y boxeo y etc. Abierto al público. Se llenó el Palacio de los Deportes porque los curiosos tienen su morbosidad. Claro. En ese proceso, mientras el juicio estaba andando, a un hombre que lo iban a fusilar, había vendedores de caramelo y refresco caminando entre la audiencia. Rositas de maíz, palomitas de maíz, chocolate. Vaya, todavía hay mucho refresco en Cuba. Coca-Cola, Salutari, Matemba, que es lo que tú quieres. Y mientras tanto, el juicio. Ahora, en el juicio en sí, y yo recuerdo por lo menos un testigo que fue a testificar en contra de Sosa Blanco. Y le dijeron, ¿y cuál es el asesino? Y el testigo se apuntó y dijo, aquel. Y estaba apuntando a otro que no era Sosa Blanco. Y Sosa Blanco estaba vestido de preso. Estaba sentado adelante. Un ciego lo podía haber identificado. Pero no. Había que fusilar a Sosa Blanco. Y era un circo romano. Verdaderamente un circo romano. Y circo. Después viene el juicio de los pilotos. Y el juicio de los pilotos viene un juicio porque se acusa a todos los pilotos y mecánicos. Bueno, no solo es que si tú eras un piloto bombardeando rebeldes, pero si tú eras un mecánico arreglando el avión, ya eres culpable. Entonces los llevan a juicio. Tenía una buena defensa, un abogado del ejército rebelde, que era capitán, creo, o comandante. Y el hombre lo salvó. Hizo un juicio y hizo una defensa tan buena que le dijeron, no, aquí nadie es culpable.
Esta gente, la mayoría de las veces tiraban las bombas en el mar o en lugares donde no iban a hacerle daño a nadie. Libres, libres. Cuando a Fidel le dijeron que habían 90 y pico de pilotos y mecánicos que habían sido absueltos, dijo, no, 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 hay que hacer otro juicio. ¿No es? Hay que hacer otro juicio. En el segundo juicio no se les permitió ir. Lo hicieron en ausencia. Ellos estaban presos y el juicio estaba llevándose a cabo. Y entonces ahí condenaron a todo el mundo, hasta los pilotos, los mecánicos creo que cogieron 3 o 4 años. Pero los pilotos, 10, 15, 20, según. Eso se repartía como si fueran caramelos. Y ese juicio de los pilotos, Fidel lo hizo a propósito. ¿Por qué? Porque él veía en esos pilotos un potencial enemigo que pudiera volar aviones sobre su territorio. Claro. Y eso fue preventivo de parte de Fidel. Después viene Díaz Lanz. Pero Luis Díaz Lanz había sido comandante del ejército rebelde. Le decían que era el único que no era barbudo ni peludo. Andaba siempre bien pelado, un tipo opuesto. Yo lo conocí, tuvo una vida triste aquí en el exilio, un tiempo que estuvo homeless. Pero él fue el piloto que lleva un avión cargado de armas desde Costa Rica a Cuba. Y lo entrega al régimen. O lo entrega al régimen, no, lo entrega a Fidel Castro. Y así se forma, con ese armamento se forman las 3 primeras columnas del ejército rebelde. Que no eran columnas grandes, porque el ejército rebelde, hasta después que desembarcan en diciembre de 56 en el Granma, hasta mediados del 57 eran un puñado. ¿Okay? Eran 40 hombres que envió Frank País, del cual también podemos hablar después. Eran algunos guajiros de la zona y alguna gente que estaba quemada en clandestinaje y se había unido. Se había escapado de la ciudad y había ido a Alsacia. Y Díaz Lanz lo hacen jefe de la Fuerza Aérea. Pero Díaz Lanz se da cuenta enseguida que aquello se estaba yendo mal. ¿Okay? Y en realidad Fidel Castro había creado un gobierno paralelo. ¿Okay? Él pone a Miro Cardona, a Urrutia, a toda esa gente, pero dentro de ese marco había un gobierno paralelo. Un gobierno paralelo que empieza a funcionar en toda la isla. Muchos comunistas en eso. En ese gobierno paralelo, por ejemplo, Ricardo Vázquez, que fue uno de los miembros más jóvenes del clandestinaje del 26 de julio y después fue uno de los presos políticos plantados más valientes que hubo, miembro del movimiento 30 de noviembre, Ricardo Vázquez me decía, de pronto, dice Félix Torres, el viejo comunista que había sido el único comandante comunista obvio del 26 de julio, dice Félix Torres se vuelve en el caudillo y la gente del 26 de julio se le margina. Dice, a mí se me imaginó, a uno que era escolta de Urrutia se le imaginó, al otro se le imaginó. Y los puestos de pronto, este nuevo ministerio o este ministerio que votamos a 25 batistianos, ahora van 25 miembros del PCP. Y si así se empieza a rellenar una burocracia comunista. Dice, y incluso vienen incidentes, porque en ese momento ya cuando Díaz Lanz se va de Cuba, que por cierto Díaz Lanz vuelve
en un avión y tira volantes. Pero al tirar volantes ya en Cuba había milicianos con metralletas y todos estos imbéciles pensaron que a un avión viajando a 1.500 pies de altura o 2.500 o 2.000 pies de altura, tú podías dispararle con una metralleta checa de esa de 9 milímetros, que la bala viajaba una cuadra, ¿ok? Y empezaron a disparar para arriba, las balas empezaron a caer y hubo entonces el régimen empezó a decir, Díaz Lanz bombardeó La Habana. No, no bombardeó La Habana. Había mucha locura. Hasta ese momento nada más que había un movimiento de oposición clandestino en Cuba que era la Rosa Blanca, que fue creada por Rafael Díaz Balart, padre de Lincoln y Mario Díaz Balart. Y él había sido miembro del PAU. O sea, él había sido muy relacionado con Batista. Y la mayoría de la gente de la Rosa Blanca eran batistianos y en realidad nunca se pudo vertebrar como un movimiento efectivo, primero que nada porque en el año 59 había una histeria colectiva enorme. ¿No? Fidel era como un ídolo del rock and roll para mucha gente, que a lo mejor ni lo entendían lo que estaba pasando. Pero bueno, ellos nunca llegaron a vertebrar mucho. Después de Díaz Lanz viene el caso de Uber Matos y el caso de Camilo. Bueno, en el caso de Uber Matos había sido un maestro de escuela en Camagüey, socialdemócrata, se alzó, llegó a comandante, lo hicieron jefe de Camagüey, del regimiento de Camagüey, y para septiembre, finales de septiembre del 59, él manda una carta a Fidel diciendo que él renuncia, que quiere retirarse, que no está contento como la revolución se está vertebrando. Eso es todo. Él no dijo, Fidel, te voy a matar, te voy a dar un golpe de estado, me voy a sublevar. Nada. ¿Eh? Inmediatamente Fidel manda a Camilo, antes de ir él, para ver si todo está bien y si no hay sublevación. Camilo llega a Camagüey en el momento que la radio está empezando a decir que Juan Matos está sublevado, con todos sus oficiales. Camilo entra y fíjate, yo entrevisté a Dionisio Suárez, que había sido teniente, Cruz Zamora, que había sido teniente, Conrado Becker, que creo que fue capitán. Y yo entrevisté a varios de los que estaban ahí, de los oficiales, de los 20 y tantos o 30 oficiales que caen presos con Uber. Y me dijeron, mira, Camilo llega y Camilo empieza a decir, ¿qué es este relajo que se traen ustedes? Ustedes no pueden estar haciendo eso. Ya Camilo había tenido un incidente que muchos no conocían, que Rigo Acosta, que era teniente del Ejército Rebelde y jefe de la policía de Abreu, un día recogió a todos los comunistas del pueblo y dijo que los iba a fusilar. ¿Mm? Y Camilo vino y le dijo, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso. Y Rigo Acosta le dijo, ok, está bien, me voy a echar entonces en contra de eso. Pero cuando Camilo llega, Camilo empieza a criticarlos a ellos. Y ellos, en turno, empiezan a criticarlo a él. Y uno le dice, mira, tú vienes a ponerte muy moral con nosotros y tú te tiraste con la ropa puesta del comandante Verde Olivo en la piscina de Egipto con dos mujeres en cuera. ¿No? Y lleno de trago. No, pero entonces llega un momento que se calman. Y ya Camilo entonces está un poco más tranquilo. Llega Fidel
con Fidel llega Ramiro Valdés, que dice, Dionisio Suárez me dijo, Ramiro tenía una gorrita esa rusa, de las que tienen los flaps, que bajan para el invierno, y se lucía ridículo. Eso en Cuba en octubre, porque ya era en octubre. Eso era una locura. Y entonces Fidel agarra a Camilo, le pone el brazo por el hombro y le dice, vamos a entregárselo al pueblo. Referente a Hugo Mato. No. Saca a Camilo al balcón, Camilo tiene un discurso, Fidel tiene un discurso, todo el mundo va preso. Ahí todo el mundo agarró años, ¿no? Entonces viene inmediatamente la desaparición de Camilo. Supuestamente Camilo se monta 1 o 2 días después del arresto de Uber. Camilo se monta en una avioneta con un piloto de apellido Farías y un escolta llamado Félix Rodríguez, que no tiene nada que ver con nuestro amigo que capturó a Che. Entonces, ese avión desaparece y empieza una búsqueda intensa y nunca se encuentra Camilo. Ahora, fíjate, yo me puse a buscar, viene la teoría de la conspiración de Camilo, que Fidel lo mató porque Fidel estaba celoso, que Camilo defendió a Uber más. Uber supo usarlo, la propaganda, porque cuando Uber sale de la calle, crea una estación de radio que se llama Radio Camilo Cienfuegos, que es una manera de, como decir, estoy honrándolo a él porque Fidel lo mató. Lo cual no es cierto, ¿ok? Dionisio Suárez me dijo, Camilo no solo era comunista, y era más fidelista que en Fidel. Dice, él adoraba a Fidel. Y todo lo que Fidel dijera iba bien. Camilo desaparece y vienen todas las teorías de las conspiraciones, que si Cristino Naranjo, que era su jefe de escolta, muere unos días después en un tiroteo en Colombia, que si el jefe de la torre de control se suicidó, que si había una tormenta o no había tormenta, toda una serie de factores. Enrique, permíteme hacerte un paréntesis, nos quedan 6 minutos, yo me voy a despedir porque esto es muy importante y quisiera que en el tiempo que hay nos hablaras algo sobre esos famosos fusilamientos que hubieron en Cuba, que son memorables para la historia, hay fotografías documentadas de ellos. Mis amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, esto es un momento memorable, recordar la historia no tiene precio. Los invito a que continúen con nosotros en estos programas que vamos a tener semanalmente con Enrique Encinosa y que nos siga dando luz sobre todos estos aspectos de la historia. Muchísimas gracias a todos ustedes, un abrazo y Enrique, todo tuyo. Bueno, para continuar, después te hablo de los fusilamientos, pero para continuar no es muy largo. Mira, yo me puse a investigar. En aquella época, si tú vas a la Universidad de Miami ahora y buscas los microfilms de los periódicos cubanos del año 59, todas las semanas se caía un avión. ¿Okay? Los rebeldes bajaron de la sierra, no había pilotos, muchos de los pilotos de la Fuerza Aérea estaban presos. Los pilotos civiles no estaban involucrados. Claro. Entonces, realmente los pilotos que ellos tenían no sabían lo que estaban haciendo. Raúl Castro se cayó en la Ciénaga de Zapata. Diocleto Rampa se cayó en un Sea Fury en el mar. Y así sucedía. Toda la semana se caía un avión. Y dentro de ese marco, yo sí creo que es muy posible que Camilo se haya perdido en el mar.
porque saliendo de Camagüey posiblemente no voló directamente sobre Cuba La Habana. Si había alguna turbulencia, salió por alrededor de las Bahamas, al sur de las Bahamas y hacia La Habana. Y con la corriente que hay ahí, esa es la punta del Triángulo de las Bermudas. ¿Quién sabe lo que pasó? Cristino Naranjo, el guardaespaldas que murió, muere unos días después. Y entonces la gente dice, sí, pero el guardaespaldas muere, lo matan en antes. A Cristino Naranjo lo mató Manuel Beatón. Manuel Beatón después se alza contra Fidel. Él era capitán del ejército rebelde y muere fusilado. Cristino Naranjo y él tenían un problema de faldas. Había una guajira que los tenía arrebatados los dos y los dos estaban para entrarse a tiro. Imagínate. Los guajiros machos para entrarse a tiro. Y ahí es donde viene la leyenda. Beatón estaba al alzarse, ve la oportunidad de eliminar al tipo que él cela o lo cela a él y lo mata. En cuanto a el hombre de la torre control que se suicida, ¿qué tenía que ver él con eso? O sea, si tú eres parte de una conspiración, a lo mejor si tú eres un mecánico le cambias algo en el motor, pero si una torre de control lo único que te dice es sube, baja, ya. Entonces ahí no hay. Y sobre lo que quería sobre los fusilamientos, mira, los fusilamientos, como dije, fueron muchísimos. Y muchos, hubo alrededor de 1000 fusilamientos, más o menos, en el año 59 que están notarizados en el archivo cubano, en el Cuban Archive. Dentro de ese marco, fueron tantos y muchos fueron sin juicio o sin un proceso judicial correcto. Hay una frase de Che Guevara de aquella época, repetida varias veces, que alguien le dijo, fulano de tal, ¿lo fusilamos o lo mandamos preso? Dice, él vestía el uniforme, fusílalo. Él vestía el uniforme, así que ya, no sé, para Che Guevara no había piedad. No había piedad. Y dentro de ese marco también, bueno, después se empieza desafortunadamente nos coge el tiempo. Esto tenemos que continuar porque esta parte terminada de esta manera tan brusca no procede. Muchísimas gracias. Yo creo que cubrimos. La próxima yo creo que va a ser el clandestinaje. Cómo comienza el clandestinaje, cómo se vertebra el clandestinaje y los problemas que tiene el clandestinaje. Y después para la guerrilla. Exacto. Bueno, ¿okay? Bueno, pues. Un abrazo de verdad, mis amigos. Los esperamos en la siguiente oportunidad. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the
so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say